el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos a Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el hermoso sábado que nos estás regalando. Y en este momento queremos pedirte de manera especial que tu Espíritu Santo pueda guiar este culto. En el nombre de Jesús, amén. Hola, ¿cómo están? Tengan todos un muy feliz sábado. Les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy, acá en el púlpito. Hoy tenemos una plataforma femenina porque estamos adelantando, en realidad, ¿no? La fecha del Ministerio de la Mujer por un tema de fecha, de horarios y de compromisos. Bueno, tuvimos que adelantar. Hoy nos acompaña Marcela Ruiz, ella es miembro de la Iglesia del Centro. Y bueno, como te dije, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y Gloria, que bueno, ella es miembro de acá, a veces un poco también de allá. De acá, bueno, perdón. Ale hace el puente, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un par de anuncios nomás como siempre. Mañana, que no es lo más importante, pero sí lo es porque para mí los chicos son lo más importante. Mañana tenemos una actividad para los niños, o sea, vamos a festejar el Día del Niño acá a las 14:30, así que están invitados todos sus pequeñines. Así que bueno, los esperamos mañana, 14:30. De paso, mañana tampoco, o sea, ni hoy tenemos aventureros, ni mañana tenemos conquis. Así que bueno, estamos abocados a esta actividad de mañana que como les dije, están todos invitados. Y hoy, esperen que anoté a la mitad mi machete, a ver quién me recuerda. Ramón, sé que estuviste el sábado pasado en Guasupí, Ramoncito. ¿Qué horario? No, Ramoncito. 15:30 es, ¿no? La segunda fecha de esta capacitación de mayordomía cristiana en Guasupí. En Altagracia, perdón. Bien, qué bien lo mío. ¿Qué hora? 15:30, sí, había visto, pero anoté la mitad. Vieron que anoto el papelito igual. Me olvido. Así que bueno, eso es todo. Vamos a pedirle ahora que me acompañen los diáconos. Seguimos sin cañón, así que le pedimos que oren para que quede bien el arreglo que mandamos a hacer. Si es que se puede, pues nos tienen que dar el presupuesto todavía. Pero bueno, en esas estamos. Así que ahora vamos a juntar los diezmos, los pactos y las ofrendas. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias te doy por este día que nos estás dando, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Te pedimos también, Señor, en esta hora que tú bendigas los diezmos, pactos y ofrendas, Señor, que se van a entregar. Te pedimos para que tú nos guíes en cada cosa, Señor. Todo esto te damos gracias y te pedimos perdón por nuestro pecado en el nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra. Bueno, no olvidé saludarle, Sergio. Bienvenido, pues si nos acompañamos nosotros.
nuestras parejas. Ahora le vamos a invitar a Beatriz y a los chicos, por supuesto, que veo que hoy son un poquitos, pero les pedimos que vengan para, bueno, Beatriz tiene una historia para ellos. Creo que hoy la historia va a ir más para los grandes. Para los niños. Seguimos, ¿no es cierto? Contando la historia de Elena y algunos, ¿no es cierto?, de las personas importantes que hicieron muchas cosas importantes por Jesús. La historia de hoy es alfombra de retazo. El versículo está en Proverbio 14:1 y dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Ustedes tienen algún pasatiempo que les gusta hacer? ¿Cómo qué? En los pasatiempos generalmente nosotros hacemos, pasatiempo libre que tenemos, hacemos cosas que nos gusta hacer que por ahí mientras estudiamos o vamos a la escuela no podemos hacer. A mí, por ejemplo, me gusta salir a trotar en mis tiempos libres. ¿Y a ustedes? Le voy a contar que Elena de Guay también tenía un pasatiempo que a ella le encantaba hacer. Un pasatiempo que al esposo no le gustaba mucho que ella haga, vamos a decir, que ella realice. Elena de Guay era una mujer muy ocupada, porque en esos tiempos Elena de Guay era una mujer que tenía muchas ocupaciones. Ustedes saben que ella predicaba, iba, ¿no es cierto?, a visitar los pueblos, a llevar la palabra de Dios por todo lado, y aparte de eso, ella escribía, era una persona que escribía mucho. Por eso tenemos todos los libros hoy en día de ella, ¿no es cierto? Y también se ocupaba de su casa, era una persona muy ocupada. Entonces, cuando ella se cansaba de escribir, que ya su vista no daba más, ella iba a su pasatiempo preferido, que a ella le encantaba hacer, porque encima a ella le encantaba ver todo ordenado dentro de la casa de ella. No le gustaba ver la ropa tirada, las cosas sucias, entonces ella se ponía a ordenar. Imagínense. Las mujeres, ama de casa, tienen mucho trabajo dentro de la casa. Y ella no solo era ama de casa, sino también que se dedicaba, ¿no es cierto?, en las cosas de afuera, acompañarle a su esposo también a ir, ¿no es cierto?, a llevar la palabra de Jesús. El pasatiempo que ella tenía era cortar tiras de colores de telas y armar alfombra. Nosotros con Santi una vuelta hicimos ese trabajo para la escuela que le pidieron. Te lleva mucho tiempo porque tenés que cortar muchas tiras de colores de tela para poder armar una alfombra así. Lleva mucha tela. O sea, es un buen trabajo, vamos a decir, que hay que hacer. Y a Jaime no le gustaba que ella haga eso, pero no porque él fuera malo ni nada, sino que Elena tenía una salud que a él le preocupaba, ¿no es cierto? Ella tenía una salud muy frágil que él tenía que cuidar y eso le llevaba a ella muchos movimientos, mucho tiempo, agachada, subida y todo eso. Pero a ella le encantaba cómo quedaba la alfombra dentro, ¿no es cierto?, de las piezas de sus hijos, esas alfombras de colores ahí preciosas que quedaban en la sala, ¿no es cierto?, o en los dormitorios. Elena probablemente haya aprendido este pasatiempo de su mamá que se llamaba Unice. ¿Por qué? Porque sus hermanas también realizaban esta alfombra de colores. También sus hermanas sabían hacer. No cualquiera hace esa alfombra de colores y hacer una buena alfombra. Entonces, como a Jaime no le gustaba ese pasatiempo que ella hacía, él le dedicó una canción para eso, que ella lo tomó como una broma. Decía algo así: cuando Jesús regrese y nos lleve al cielo, allá no habrá alfombra de retazos, no habrá alfombra de retazos. En el cielo donde todo es amor, no habrá alfombra de retazos. Él le cantaba esa canción constantemente cuando él le decía que ella no haga más eso por su salud, ¿no es cierto? Entonces creo que Elena comprendió un día y dejó de hacer alfombra de retazo, pero buscó otro pasatiempo, se dedicó a tejer. Así que probablemente
dice acá, ¿no es cierto? Nos cuenta la historia que Jaime ya no le llegó a hacer otra canción acerca de tejido, así que probablemente le habrá gustado más este pasatiempo. ¿Por qué? Porque por ahí tenía que tejer sentada, ¿no es cierto? No implicaba muchos movimientos ni mucho trabajo, tanto como tejer se puede hacer sentada. Claro que eso era solo una broma que Jaime le hacía, dice. Pero queda el consejo para ustedes, niños y adultos. Es bueno hacer algo que nos permita descansar la mente y el cuerpo. Somos fieles a Dios también cuando cuidamos de nuestra mente, de nuestra salud física. Piensen en lo que pueden comenzar a hacer para sentirse felices de verdad. Otra sugerencia es practicar algún acto, ¿no es cierto?, de bondad hacia alguien, ayudar a alguien. Eso también puede ser un hermoso pasatiempo, ¿no es cierto? La persona que reciba su buena acción se pondrá contenta y ustedes se sentirán más felices todavía. Esta es la historia que trajimos esta semana, así que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Beatriz. Ahora vamos a cantar todos juntos para empezar este culto. Vamos a cantar el himno más conocido, no lo podemos mirar, así que compártanse los himnarios. El himno número 1, ¿tenés? Mostrarme. 1 Corintios 15, 17. 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 1
Señor Jesús, gracias Padre Celestial por regalarnos este hermoso día lleno de sol y precioso para poder acercarnos aquí hasta tu casa, Padre. Gracias por todas las bendiciones, por la noche de descanso, por este día sábado. Señor, hoy te pido especialmente por aquellas personas que no pudieron llegar, que tú estés con cada uno de ellos, conoces sus problemas, lo que sucedió, Señor, que tú puedas acompañarlos. También por los enfermos te pido, Padre, que tú puedas atender sus dolencias. Y también, Señor, te pido por nosotros, los que estamos aquí, que nos ayudes a entender tu palabra, que guíes a Marcela, que pueda ella ser utilizada por ti. Gracias por tanto, Padre. Quédate con nosotros, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Marcela, el tiempo es tuyo. Muy bien. Feliz sábado. ¿Cómo están? Un hermoso sábado, ¿no? Les cuento para que sepan que no son los únicos que cambiaron la fecha. Nosotros en nuestra iglesia del centro, esta temática que viene hace unos años planteada por la iglesia la hemos tenido también ya en el primer sábado de agosto. De todas maneras, más allá de la fecha, lo importante es que se pueda dedicar un sábado para hablar de temas tan importantes como se viene haciendo ya hace más de 20 años. La verdad yo me acuerdo cuando comenzó hace mucho, antes se llamaba Rompiendo el Silencio, sí, ahora se ha cambiado el título, es Basta de Silencio, pero es un sábado de agosto que la iglesia dedica para hablar de algunos temas que no siempre se tratan, ¿sí? Y es sobre todo de cómo atender a las personas más vulnerables. Hemos hablado de los niños, de los ancianos, de las mujeres, y el tema preparado, que de todas maneras, les voy a confesar, no lo doy exactamente como está acá. Ustedes saben que es difícil escribir algo para que otro lo predique, y también es difícil predicar lo que otro escribió, ¿sí? Pero es importante tomar el tema central que trata sobre las madres. Y entonces en este sábado vamos a reflexionar un poquito sobre las madres. A ver, ¿cuántas mamás tengo presente acá? Bien, son varias. Muy bien. De todas maneras, alguno podrá decir, bueno, entonces el sermón va a ser para las madres. Pero si todos estamos acá es porque venimos de una mamá. Si no, es imposible que estuviésemos acá. Y no solo eso, sino que o somos madres o todos interactuamos con madres, ¿sí? O tenemos madres en casa, podemos tratar con madres en nuestro lugar de trabajo, y si no es así, por lo que veo, por lo menos sí tratamos con madres, ¿dónde? Acá en la iglesia. Y muchas veces puede ser una figura vulnerable. Y por eso es la idea de tratar el tema a hoy centrado en dos cosas: en nuestro privilegio y responsabilidad como mamás y en cómo debemos tratar a las mamás. Y de las dos cosas vamos a hablar hoy. Y si bien la figura materna también ha sido contaminada por el pecado, porque a veces escuchamos cerca o lejos en las noticias cosas que hacen las madres y no podemos creer, ¿no? Hemos visto también. Pero así todo, la figura de la maternidad sigue siendo lo más parecido al amor de Dios, salvo esos casos en los que sabemos que el pecado también ha corrompido. El amor que tiene una madre por sus hijos es muy parecido, salvando las distancias, al amor que tiene Dios por nosotros. Y algunos podrán decir, bueno, ¿le vamos a dar más importancia a las madres que a los padres? No, pero es diferente. ¿Quién lleva al bebé en su cuerpo? Mamá. Papá podrá ser un excelente papá, pero hay cosas que solo las vive y las sabe una madre. ¿Quién sufre los cambios hormonales y de su cuerpo y de su humor por una cuestión biológica? Son las madres. Y los autores de este tema mencionan
un escrito, y yo la verdad también lo he visto, por eso lo comparto, un texto anecdótico que suele estar en las redes sociales, que dice que es muy común en las casas escuchar: mamá, tengo hambre. O sí, o mamá, ¿dónde está mi ropa, mis zapatos? O mamá, ¿me ayudás con las tareas? No sé si lo han leído. Y cuando le preguntas a papá, ¿cuál es la pregunta? Papá, ¿dónde está mamá? ¿No? Si bien es un texto anecdótico, pero muchas veces son vivencias que las vivimos, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros pensemos en el rol de las madres. Y si nosotros queremos pensar en el rol de las madres, tenemos que ir a la mejor fuente. Y es ver cómo trató Jesús a las madres. Y vamos a leer un texto que es muy conocido, pero es lindo que podamos leer la Biblia, aunque lo hayamos leído un montón de veces. Y vamos a ir a Marcos, el capítulo 10 y los versículos 13 al 16. Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. El título dice: Jesús bendice a los niños. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hace un ratito el hermano dijo: los niños son lo más importante, ¿no es cierto? Y es verdad, y si bien acá no se menciona en la Biblia, ¿quién llevó a esos niños a Jesús? Las madres. Las madres son las que acercaron a los niños a Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaban que los bendigan. Y dice que era común en la tradición judía llevar a los niños al rabino. ¿Sí? Así, la presentación de niños que nosotros hacemos también en nuestra iglesia es algo que viene ya de otras épocas. Jesús mismo fue presentado. Sin embargo, estas madres, al escuchar y al conocer a Jesús, prefirieron llevar, en vez de llevarlo al rabino, ¿a quién se lo querían llevar? A Jesús, directamente a Jesús. Y Elena de White, comentando justamente este episodio en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 472, dice algo que a mí me gustó mucho, me llamó la atención, porque ustedes saben que esto siempre nos amplía un poquito más el relato bíblico. Dice así: el Salvador comprendía los cuidados y la carga de las madres que estaban tratando de educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Había oído sus oraciones y fíjense lo que dice: él mismo las había traído a su presencia. No fue una ocurrencia de las mamás, sino que Jesús mismo, contestando sus oraciones, había traído a estas mamás a que se acercaran a él. Ahora hay otra cuestión interesante justamente en relación a los que hablábamos. Por ahí, los que están acá, no todos son madres, por supuesto, pero sí estamos en contacto con las madres. ¿Y cuál fue la reacción de los que estaban al lado de Jesús? No, están molestando. ¿Y quiénes eran? ¿Eran incrédulos gentiles los que hicieron eso? Eran los discípulos. Y esto tiene que ser un llamado de atención para nosotros, como iglesia. Cuando estamos haciendo determinados eventos, ¿será que son demasiado importantes como para que estén las madres con los niños? Es una cuestión que tenemos que pensar. Yo me crié en una iglesia donde cada vez que un niñito hacía algún ruidito o algo, había una hermana que se daba vuelta y miraba con una cara que parecía que le estaba acuchillando. ¿Cuál es nuestra actitud? Y saben que, lo digo porque me ha pasado, he dejado de ir a algunos eventos nuestros porque me han dicho, cuando mis hijos eran más chiquitos, no podés traer la nena. ¿Y saben cuál era mi postura? Si hay un lugar donde yo no puedo ir con mis hijos, no voy. Y tenemos que tener en cuenta esto. Es verdad que cuando hacemos, por decir, no sé, un encuentro de matrimonios, ¿para quién es?
¿Y los niños? Pensemos, iglesia, en tener algo preparado para ellos. O sea, que no haya un evento o un lugar en el que una madre no pueda ir por ser madre. Es cierto, hay veces que podemos dejar a nuestros niños con una tía, con una abuela, con alguien, y si no podemos, siempre tenemos que contemplar como iglesia que cuando hacemos algo, tiene que haber algo para nuestros niños, para que eso no sea un impedimento que las madres participen. Y saben que también, y por eso lo digo con alegría, si bien he vivido esas situaciones, después he pasado por otros eventos similares donde nos decían, vengan toda la familia porque los niños van a estar atendidos, y ahí sí podemos participar todos. Fíjense, los discípulos fueron los que dijeron, no. Y sin embargo, Jesús, ¿qué dijo? Dejen que los niños vengan a mí. Y eso significaba que con los niños podían venir las madres, podían venir las mamás. Esa fue la actitud de Jesús. Entonces, ¿será que nosotros podemos tener una actitud diferente? No. Si esa fue la actitud de Jesús, esa tiene que ser nuestra actitud. Y dice el espíritu de profecía en el hogar cristiano que las madres encontraron en los gestos de Jesús lo que necesitaban. Ellas necesitaban no solo que bendijera a sus niños, sino que sea una ayuda en lo que ellas estaban tratando de hacer, que era de poder criar a sus niños. Y por eso nos dice que cada una puede guiar también a sus hijos a estar en la presencia de Dios y ser bendecidos por Él, ya que aún un pequeño bebé puede encontrarse bajo la sombra de Dios por la fe de una mamá que ora. Ahora también podemos pensar, bueno, quizás acá hay muchas hermanas que tienen ya sus hijos grandes, ya los criaron, pero mamá nunca deja de ser mamá. No sé cuántos leyeron el devocional para adultos de ayer, pero era muy interesante. Hablaba de un estudio que hizo una revista de psicología haciéndole preguntas a hijos adultos de qué necesitaban todavía de sus padres adultos. Y estaba la respuesta, la verdad no traje para compartirlo, pero me acuerdo algunas, y decían cómo los hijos adultos necesitaban que sus padres adultos los sigan abrazando, les sigan diciendo que los querían. Y eso que no era un estudio cristiano, digamos, pero los que tenemos nuestras madres todavía, necesitamos que nuestras mamás oren por nosotros. A veces queremos ir para comer algo rico también, ¿no es cierto? O para que nos tejan algo, nos arreglen alguna ropa, ¿sí? Todavía, aunque somos grandes, somos madres, necesitamos eso de nuestras mamás. Y puede ser también que acá haya personas que ya no tienen a sus mamás y díganme si no anhelan volver a verla. Y para eso tenemos que prepararnos, cuidar a nuestras mamás y prepararnos. Dice Elena de White que si al finalizar el día cada madre pudiera ver su labor diaria como Dios la ve, comprendería que ella contribuyó a desarrollar mentes y caracteres. Y esto me gustó mucho porque dice, y trabajó no solo para este tiempo, sino para la eternidad. El trabajo de una madre es para la eternidad. Si tenemos chicos pequeños, sabemos que los primeros años de vida son fundamentales. Los que por ahí tenemos hijos adolescentes, sabemos que es la etapa en la que van a tomar las decisiones que los van a marcar para el resto de su vida, así que tenemos que acompañarlos. Y como decíamos, y si tenemos hijos adultos, nos siguen necesitando. ¿Vieron que está muy de moda, lamentablemente, al hablar de la mamá luchona? ¿Sí? Que parece ser la que tiene que trabajar o la que le critica al marido porque no le da lo que necesita o por la que hace todo. Pero ¿saben cuál es la verdadera mamá luchona? La que todos los días ora por sus hijos. No importa la edad que tengan, pero es la que ora por sus hijos. Y en esta mañana
me gustaría que repasemos algunas un poquito más, otras las vamos a mencionar nomás, algunas madres de la Biblia, de las que como mamás podemos aprender un montón, y para los que no son madres, si son más chicas, sabemos que se pueden preparar para algún día ser mamás, y para los caballeros saber valorar el rol de la mamá en casa, en la sociedad, en el trabajo y sobre todo también en la iglesia. Vamos a ir al primer texto que se encuentra en Éxodo, también es muy conocido, pero igual lo vamos a leer. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, los versículos 1 al 10. Es un relato muy conocido que podemos repasarlo. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era la época en que el pueblo de Israel estaba esclavo y había un decreto del faraón que todos los niños varones debían ser muertos? Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. A mí me sorprende la rapidez de la niña, ¿no? Tenía una mente dirigida por Dios sin duda. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Una historia muy conocida que se la contamos a los niños desde que son muy chiquititos, pero es muy importante el papel de esta mamá. ¿Sí? Ella, sin dudas, confiaba mucho en Dios, por más de que sabemos que ya el pueblo de Dios ya no estaba tan fiel. ¿Sí? Conocemos por todas las historias todo lo que pasaba después, pasó cuando el pueblo salió, Dios tenía que continuamente volver a llamarnos. Sin embargo, esta señora, Jocabed, evidentemente no había perdido la confianza en Dios. Y sentía en su corazón que su hijo podía ser el que los iba a liberar. Ellos tenían la promesa. Entonces decidió hacer la canasta, decidió llevarlo al río, pero también decidió orar por ese hijo. Y Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, que nos cuenta esta historia, dice que las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios. Y ella nos cuenta que los ángeles descendieron no solo a cuidar la canastita, sino a guiarla para que se encuentre con la princesa. Dice, Dios había oído las oraciones de la madre. Y fíjense cuál es la respuesta de las oraciones de la madre, ¿no? Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su feliz tarea, que ahora no extrañaba peligro. Y ahora hay otra cosa. Ella pasó por esa situación que podría haber perdido su hijo, entonces cuando lo tuvo, lo valoró tanto, y a veces nosotras como mamás no nos damos cuenta esos años que tenemos a nuestros hijos en casa, pero ella dice, aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. ¿Puede pasar eso con nuestros hijos también? ¿Sí?
después se van y toman sus decisiones. Y sabemos que van a tener muchísimas tendencias para apartarse de Dios. Pero dice, todo esto, sabiendo esto, dice, todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que la de sus otros hijos. Trató de inculcarle en su mente la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia. Y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. ¿Oramos fervorosamente por nuestros hijos? Dice, le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Y conocemos la historia. Fíjense que Elena de White dice que más o menos a los 12 años fue cuando Moisés se fue a vivir al palacio. Y ahí aprendió un montón de otras cosas, de idiomas, de estrategias militares. Sabemos los traspiés que fue teniendo en su vida, pero sin duda esos primeros 12 años marcaron a Moisés para siempre. ¿Dónde está Moisés ahora? Está en el cielo, ya se adelantó, ¿no? Dios mismo, si bien él fue la primera resurrección que encontramos en la Biblia, él murió, Jesús mismo lo resucitó y lo llevó al cielo. Fíjense cuán extensa en sus resultados fue la influencia de esa sola mujer hebrea. Fíjense todo lo que logró, a pesar de ser una esclava exiliada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como líder de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Es fuerte, ¿no? Está tratando con mentes y caracteres en desarrollo y obra no solo en el presente, sino, como dijimos hace un rato, sino también para la eternidad. Y esta frase me gustó mucho. Dice, la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino grabar la imagen divina en el alma humana. Especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. ¿Es poca cosa ser mamá? No, para nada. ¿Necesitan ayuda entonces las mamás? Sí, de Dios principalmente, pero también de todas las que la rodean. Y sigue diciendo Elena de White, sienta toda madre que sus momentos no tienen precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Y sigue diciendo ella, entonces se hallará que muchos de los que bendijeron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. ¿Cuántas cosas podemos aprender de una mamá? Y llama la atención porque dice, era una esclava. No tenía estudios, no tenía preparación, pero sí tenía mucha confianza en Dios. Vamos a ir a otra mamá, no vamos a leer toda la historia, aunque sí quiero compartir también algunas citas. La historia, cuando yo les diga el libro, ya se van a dar cuenta, se encuentra en los primeros capítulos de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulos 1 y 2. ¿Quién es esta mamá? Ana. Una mamá a la que se le había negado al comienzo la posibilidad de ser madre. Conocemos todo lo que ella pasó. También es una historia que le contamos a los niños desde pequeños. Y ella también fue y depositó su fe en Dios. Le pidió con mucho fervor a Dios que le diera un hijo, pero no solo pidió. Y es interesante, no es solo pedir. Ella pidió, pero hizo un pacto con Dios. Si me das el hijo, yo te lo voy a consagrar a vos. Y ella cumplió lo que prometió. Y fíjense, decíamos hace un ratito lo importante que son los primeros años de vida de los chicos, ¿sí? A los que tienen niños pequeños o a las que se preparan para algún día ser mamás. Los primeros años son fundamentales para grabar la imagen divina
en ello. Fíjense que Samuel vivió muy poquito con su mamá. Y ella luego cumplió lo que había prometido, lo llevó al santuario. Ahora también nos dice la Biblia que todos los años volvía a verlo, a llevarle una ropa nueva. Y cuando estaba lejos, ¿qué hacía? Oraba por su hijo. Es muy interesante también lo que dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, donde nos amplía un poquito más lo importante que fue la vida de Ana con su hijo en esos pocos años que vivieron juntos. Dice que ella amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de madre. Día tras día, mientras observaba su crecimiento y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo enlazaban a él cada vez más íntimamente. Era su único hijo, aunque sabemos que después Dios le dio más, ¿no es cierto? El don especial del cielo, pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios y no quería privar al dador de lo que le pertenecía. Fíjense, a veces oramos, y esto se aplica para todas las oraciones, oramos con fervor y tanto queremos que prometemos algo, pero después cuando Dios nos da, a veces nos olvidamos. Ana no se olvidó. Dice que Ana, desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Cada día, él era el tema de sus oraciones. Y esta es una reflexión para las mamás. Mamás, ¿oramos todos los días por nuestros hijos? ¿Por la salvación de nuestros hijos? Y así como Jocabet, Ana también tuvo su recompensa. ¿No es cierto? Dice, ¿cuán grande fue la recompensa de Ana? Sabemos lo que fue Samuel para el pueblo de Dios. Y dice, ¿y cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella? A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa, fíjense, acá también nos dice, a veces pensamos, todo lo que tengo que hacer. Dice, pero todo eso que nosotros podemos pensar como que es una tarea tediosa, debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por medio de su influencia y al hacerlo así, impartirá gozo a su propio corazón. Dos mujeres fantásticas, ¿no es cierto? Y se mencionan otras más, que vamos a pasarlas un poquito más rápido, pero también la tenemos a Elizabeth. Y hay algo que me llamó la atención de Elizabeth, la esposa de Zacarías, igual que Sara fue mamá ya cuando era grande, ¿sí? Ya casi podría ser la abuela de su hijo, pero fue su mamá, y le dio una educación diferente. Porque Juan era hijo del sacerdote. ¿Cómo debería haber sido educado Juan? En la escuela de los rabinos. Pero Dios tenía un plan tan especial para Juan que él fue educado de manera diferente. Él no fue a la escuela de los rabinos. Él se educó en casa, ¿con quién? Con su mamá. Y luego nos dice también la Biblia y el espíritu de profecía que prefirió alejarse y vivir en la naturaleza para poder conocer mejor a Dios y prepararse para su misión. Y se menciona otra mujer que me llamó mucho la atención y me gustó mucho que esté este ejemplo. Y es el de Noemí. Porque en realidad sabemos poco de la vida de Noemí como mamá. ¿No es cierto? No sabemos mucho, porque lo que sabemos es que se casó, que tuvo 2 hijos y que sus hijos murieron. Pero sí nos cuenta su papel como suegra. Y fíjense, las madres, todas las madres algún día seguramente llegaremos a ser suegras. Entonces es importante destacar esta figura porque ella adoptó a esas nueras como si fuesen sus propias hijas. Y si hay alguna mujer que no es mamá, igual puede cumplir un rol
de maternidad o no? Sí. En la iglesia, con las personas que están cerca, como lo cumplió Noemí con estas chicas y especialmente con Ruth, que no eran sus hijas, con las personas que están cerca, pero evidentemente el carácter de ella era tan bondadoso que nosotros encontramos los dos versículos que son tan conocidos y se encuentran en el libro de Ruth. Encontramos, y yo digo qué mujer ejemplar tiene que haber sido hasta ese momento, aunque no sabemos mucho la historia de ella hasta ese momento, que cuando sus hijos mueren y ella decide volver a su tierra, le insiste a sus nueras que vuelvan a la casa de sus padres. Y sin embargo, Ruth dice lo que dice en los versículos 16 y 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué fuerte tiene que haber sido el ejemplo de Noemí, ¿no? Para que la nuera tenga esta disposición a no separarse de ella, pero es interesante porque no solo que era buena, sino que le habrá mostrado al Dios verdadero. Por eso la movilizó a Ruth a decir, tu Dios va a ser mi Dios. Y también conocemos el resultado final de la historia de Ruth, y Ruth está en la genealogía nada más ni nada menos que del rey David y por lo tanto de Jesús mismo. Todo por la influencia de una señora que no fue su mamá biológica, pero que evidentemente jugó un papel muy importante. Y por último, por supuesto, si hablamos de mamás, no podemos dejar de mencionar a la mamá de Jesús, a María, que empezó su maternidad de una manera que seguramente no era la que ella había planeado. ¿Sí? Recibió la visita del ángel. Eso era una situación vergonzosa para ella, saber que ella estaba esperando un bebé cuando aún no se había casado. Y tenía una tarea súper complicada, porque ella desde el momento que se le anunció que ella esperaba un bebé, sabía que ese bebé era nada más ni nada menos que el Mesías. Y después tampoco fue fácil. Para ella nada fue fácil. Fíjense, desde el momento de dar a luz, que tuvo un viaje de por medio, lo tuvo en un pesebre, y después todo lo que vivió Jesús. Porque si bien yo me imagino que habrá disfrutado la niñez de Jesús, siempre había situaciones que la afligían. El espíritu de profecía nos cuenta que había una situación de conflicto casi permanente entre Jesús y sus hermanos mayores, que no aceptaban que él era el Mesías, que no entendían por qué él iba y confrontaba a los rabinos. Jesús no quería seguir todas las tradiciones de los rabinos y eso generaba una situación difícil en su casa. Y nos dice que, algo que lo conocemos en la Biblia y lo relata muy bien Elena de White, dice, la vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, no se atrevía a expresar su fe. Y porque no era una cuestión, ni siquiera desde chiquitos, que en su propia casa lo acepten como el Mesías. Durante toda su vida terrenal, compartió los sufrimientos de él. Presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud. No fue fácil la tarea de María. Sin embargo, si Dios la eligió, era porque era realmente la indicada para hacer ese trabajo tan difícil. Después de repasar estas historias, ¿qué podemos pensar del rol de las madres? Las que somos mamás, ¿es importante? Es una tarea tremenda, ¿no? No importa la edad de nuestros hijos, sigue siendo una tarea muy importante. Y eso nos tiene que hacer, hermanos, a todos a valorar a las mamás que tenemos, a tratar de ayudarlas de muchas maneras,
como decíamos, incluyéndolas en todas las actividades que hagamos. Puede ser una ayuda material. Y si no, lo que todos podemos hacer es orar para pedir sabiduría para las madres de nuestra iglesia. Saben de que si antes era difícil, yo creo que ahora es más difícil todavía ser mamá. Porque es tan difícil la educación de los hijos que tenemos que ponerle todavía más energía y más fervor a nuestras oraciones para pedir sabiduría. Y para ir terminando, quiero compartir una cita que me gustó mucho, que se encuentra en el libro del Deseado de todas las gentes, y justamente dentro del capítulo que leíamos al comienzo del momento cuando Jesús bendice a los niños. Y dice así, dice, las madres de hoy han de recibir sus palabras con la misma fe. Cristo es tan ciertamente un Salvador personal hoy como cuando vivió como hombre entre los hombres. Es tan ciertamente el ayudador de las madres hoy como cuando reunía a los pequeñuelos en sus brazos en Judea. Sabemos que Jesús no cambia y es ese mismo Jesús. Jesús dice, conoce la preocupación del corazón de cada madre. Él tuvo una madre que luchó contra la pobreza y la privación, el que tuvo una madre que luchó contra la pobreza y la privación simpatiza con cada madre en sus labores. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una mujer cananea hará otro tanto por las madres de hoy. El corazón que devolvió a la viuda de Naín su único hijo y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad dará consuelo y ayuda. Qué lindas palabras que son para nosotras como mamás, ¿no es cierto? Por eso dice, acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarlas en la conducción de sus hijos. Las puertas están abiertas para toda madre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, sigue invitando a las madres a llevarle a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por él. El mismo Jesús es el que nos ofrece hoy que nosotros le podamos entregar todo a él. Y a las mamás les pregunto, ¿queremos hoy volver a renovar esa decisión de decir queremos ser una madre conforme al plan de Dios? ¿Queremos las mamás ser así? Sí, ¿no es cierto? No importa la edad de los hijos, como dije, tenemos una tarea muy importante para hacer. Y a la iglesia, a los que no son mamás, ¿tienen el deseo en su corazón de poder ayudar en lo que sea a las mamás de la iglesia? Sí, ¿no es cierto? Entonces a las que no y a los que no son madres, les voy a pedir otra cosita más. En muestra de esa decisión, ¿vamos a saludar a las mamás de la iglesia? ¿Vamos a darle un saludo o un abrazo a las mamás que tenemos en la iglesia? ¿Sí? A ver, ¿se animan a saludar a las mamás? Que tienen una tarea tan difícil para hacer. Hace mucho bien saber que en esta tarea tan ardua no estamos solas, ¿no? Y un abrazo, una oración, es algo que siempre nos fortalece.
Qué lindo ver tantos abrazos en la iglesia, ¿no? Bueno, queridas mamás, que Dios nos ayude a cada día pedir sabiduría para seguir guiando a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y querida iglesia, nunca nos olvidemos que las madres necesitan el apoyo de todos nosotros y las oraciones para que todos juntos podamos abrazar a nuestros hijos y a nuestras madres cuando Jesús venga. Hermoso el sermón que compartimos, las palabras, muchas gracias. Para finalizar entonces este hermoso sermón, esta hermosa mañana, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 593. Hogar de mis recuerdos, a ti volverán, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Posar allá en palacios, corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas, memorias muy dichosas nos hablan sin cesar. Mi hogar, mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Mas quiero que placeres se brinda tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mil encantos está la dulce paz. Mi hogar, mi hogar.
Padre nuestro que estás en los cielos, como decía Marcela, que como iglesia seamos el ámbito, el espacio que pueda dar contención, que pueda dar apoyo, que pueda ser el lugar propicio para que las madres puedan completar la tarea que de alguna manera tú le encomendaste, que los hombres también podamos ser la compañía idónea que necesitan y colaborar, acompañar, y ser esa ayuda que podamos para que las madres puedan darle a sus hijos lo que tú quieres. Tú eres el que vas a dar las capacidades, tú eres el que vas a bendecir y que nosotros seamos la materia dispuesta para hacer ese nexo, ¿no? Que la iglesia sirva como un agente de salvación y que podamos hacer la obra que tú nos encomendaste. Te ruego que en este día tan lindo, en este clima tan lindo, también nos acompañes, que podamos disfrutar de este día hermoso. Y Señor, que nos hagas pensar, meditar y comprender tantas cosas de tu palabra, del plan que nos toca a cada uno, Señor, pero sobre todo que podamos ver, anhelar y apurar tu regreso. Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos perdón, que nos limpies y que en este día una vez más te ruego que nos ayudes a disfrutar. Te encomiendo cada corazón de los que está acá, de los que no pudieron venir y de nuestras familias en general. Ruego estos favores en tu nombre. Amén.